Hola amigos, buenas tardes. Pues nuevamente yo aquí haciendo esta transmisión, pero ahora desde la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Es una zona que está muy cerca de aquí de Tehuacán y pues yo la verdad tengo la oportunidad de visitarla muy seguido y he conocido a varias personas, personas muy interesantes y entre ellas Armando Pacheco, que está aquí conmigo. Armando, buenas tardes, gracias por platicar acá y recibirnos en tu lugar, en tu espacio. Me da mucho gusto tener esta plática contigo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenido. Estamos, como usted dice, dentro de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Mi nombre es Armando Pacheco Miranda. Soy guía intérprete de la naturaleza en este ecosistema semiárido. Semiárido. Eh, Fíjate que ahorita, precisamente cuando veníamos de camino hacia acá, eh, me venías platicando sobre todas estas cosas que de repente has vivido pues, por el simple hecho de estar dándole a conocer a las demás personas el lugar, a los turistas, a personas que vienen de otros países inclusive. ¿Qué tan importante es para ellos o cómo ves tú esa parte en donde de repente creo yo que nosotros no valoramos mucho la zona en donde estamos? La vemos así como un poquito, a lo mejor por ser desértica, a lo mejor por ser pues a lo mejor no, para muchos no es como algo tan visualmente bonito, ¿no? Para algunos. Para mí sí. O sea, para mí en lo personal sí es muy bonito, pero tú como las personas que vienen de otros países, tú cómo las ves? O sea, ¿qué impresión tienen de este lugar? Bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, este lugar es un lugar, vamos, tan común para nosotros, Ajá, porque aquí nacimos. sí, Aquí hemos vivido toda la vida, entonces el convivir con ese matorral de espina, convivir con los cactus, con ajá, las patas de elefante, los otolines, y bueno, toda esta vegetación, pues para nosotros es común, es sí, normal, pero la gente que nos visita de otro lugar se queda impresionada. Me ha tocado ver cómo esas personas que nos visitan, por ejemplo, de Alemania, ajá, quisieran estar aquí por largo tiempo, al lado de los cactus, tomándose fotos, escuchando la conversación de la interpretación del lugar. Y bueno, es un intercambio de saberes. En este lugar he tenido tantas experiencias que por ahí me gusta relatar, redactar historia. Y bueno, aprovechando el medio, yo les comento y les digo que si Dios quiere, más adelante estaremos terminando pues un libro en base a todas las experiencias órale, que qué como bien. guía Sí, he sí, sí. tenido. Les comparto una brevemente Sí, claro, para que claro. ustedes pues sepamos un poquito de lo que redacto en este lugar en Sí, base y, a y- las y visitas. precisamente dices que aquí en este lugarcito a veces vienes a sentarte y Escribir, escribir ¿verdad? la- Sí, la- las... sí. Fíjense que el día a día es de compartimiento, es Ajá, aprender. En alguna ocasión vino un amigo aquí, ujú, precisamente. sí, Este amigo es un universitario, profesor ya retirado, sí, doctor. Y bueno, él me decía, oye, mi origen es francés, pero yo nací aquí en México y me siento mexicano así, de los mexicanos, sí, con ese emblema de aquí de decir soy mexicano y me nace de corazón. Fíjate que en mis muchos viajes que he hecho por el mundo, estuve en Marruecos. Y estando en Marruecos, me hice acompañar de un niño como guía
este niño me llevó a recorrer varias pagodas. Y luego entonces, cuando terminamos al final, él me dijo, si me das un dirán, te llevo a conocer una planta única en el mundo. Yo quedé así, escuchando y sorprendido. Única, suena interesante. Sí, sí. El dirán es la moneda oficial de Marruecos, Ajá. marroquí. Sí. Dice, le doy el dirán y me lleva a una casa. En esa casa, dice, en el patio trasero, pasamos, pidió permiso. ¿Y qué crees, Armando? Estaba frente a una nopalera. Me quedé así sorprendido por un momento para no desconcertarlos. Sí. Y luego estando dentro fíjate que los nopales tenían tunas. Tomé una tuna, la corté por ambos lados, tradicional de un mexicano, una rayita para abrir la tuna, ¡pum!, me la comí. No estaba muy buena, no estaba muy dulce, estaba simplona, pero tomé otra y se la di. Y ellos decían, no, señor, es que se va a morir, es que se va a espinar, es que le va a causar dolor. No pasa nada. Mira, les voy a compartir algo. En México tenemos una gran biodiversidad en cuanto a cactáceas. Sí. Y, por cierto, nuestro escudo nacional lleva un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Sí. Estos son los intercambios de saberes que nosotros tenemos como experiencias de un guía. ¿Cuántas cosas hemos vivido? ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Muchas. Y así una pequeña historia o un relato de mi amigo que me comparte una vivencia. Fíjate que por eso me gusta platicar contigo, y de las veces que he venido a hacer fotografías, siempre tienes una historia, siempre tienes una vivencia. Y es que en este lugar donde vienen varias personas de otros países, pues siempre como que se presta el momento, ¿no? Para contar, sobre todo cuando ellos llegan y se sorprenden de todo lo que hay aquí, que no tienen ni la más remota idea de lo que significa, ¿no? O sea, el tiempo que tiene este lugar, todo el cambio que ha tenido, ¿no? A través de la evolución del planeta. Hay restos fósiles, hay un montón de cosas que vienen paleontólogos, arqueólogos a estudiar, ¿no? Y lo que yo nunca te he preguntado es si tú desde siempre has estado acá, o sea, aquí naciste, aquí has vivido siempre, o sea, ¿tu familia es de aquí? Sí. Vamos a hablar un poquito de la historia. La verdad es que a mí en lo personal, yo quiero hablar de mí y decir, por ejemplo, a los 5 años, quedé huérfano de padre. Sí. Y luego entonces mi madre pues nos llevaba a un área de aquí cercana, Sí. un lugar conocido como Xocotamale. Y ahí en ese lugar, pues las minas de ónix. Yo digo... ¿A qué tiempo queda de De aquí, del centro de Zapotitlán, a 5 minutos. a 5 minutos? Claro, caminando se volvían 20 minutos. Y luego, ¿sabes? Mi madre y con todos los hijos, parecíamos marimba chapaneca, así, del más grande al más pequeño. Pero llegar ahí a ese lugar, para nosotros era muy padre. Porque en ese lugar, las canteras que fueron de los abuelos, posteriormente de mi padre muere, se le quedan a mi madre, y luego mi madre pues nos llevaba a nosotros. Estaba el auge del ónix. Estamos hablando de 1980, en los 80, la década de los 80. Entonces, el llegar a ese lugar, juntar el cascajo, los fragmentos de ónix, juntar 4 toneladas equivalía a dinero para comer, para los guaraches, para vestirnos. Y entonces, esa área, en ese lugar, se volvía el lugar de exploración para nosotros. Ahí nosotros pudimos encontrar tantas cosas como las que mencionabas hace un momento. Ahí en ese espacio hay un lugar donde podemos ver cómo la lluvia cae
erosión al suelo, descubriendo una gran cantidad de fósiles. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué hay fósiles en este lugar? Y eso es lo que yo quiero comentar. Este lugar está lleno de evidencia de que un día en este lugar fue mar. Por ejemplo, vamos a hablar de cuando este lugar estaba sumergido bajo el agua. Fue mucho tiempo. Hablar, por ejemplo, de la edad de la Tierra, pues es hablar del precámbrico, cámbrico, poscámbrico, mesozoico, paleozoico, cenozoico, y así podemos ir enumerando la edad de la Tierra. Sí. Pero en algún momento el Golfo Pacífico se unían y entonces esto estaba sumergido bajo el agua. La parte más estrecha donde se aproxima al Golfo Pacífico le llamamos istmo. Y nosotros quedamos en ese esa franja, esa franja. Y luego el choque de las placas tectónicas, los movimientos, y ahí la corteza terrestre se ha ido expandiendo y entonces aparecemos aquí cerca del parte de las vertientes, que es el lugar donde la lluvia cae, se divide y quedan los restos fósiles. Sí. Entonces tenemos ónix, piedra blanca, tenemos agua salada y tenemos, para concluir así, el ónix, precisamente, que es un sedimento, una roca metamórfica transformada. Entonces, aquí nos llevaba mi madre a este lugar, juntábamos el cascajo, ganábamos los pesos y nosotros lográbamos ser exploradores por un momento para poder descubrir todas las cosas que en ese lugar se encontraban. Voy a compartir algo muy breve. En ese lugar, caminando en el monte, juntando las piedras, muchas veces en el suelo podíamos ver esos cuadritos trazados por roca formada por el hombre, marcando, vamos, 1,20 m. Luego nuestra curiosidad como niños era saber qué hay ahí. Escarbamos y lo primero que encontramos era un cráneo humano. Órale. Una persona enterradita en posición fetal. Nunca supimos por qué, pero nosotros como esto encontramos varias tumbas. Algunas de ellas nosotros las movimos, las sacamos porque encontrábamos un perrito de barro a un extremo de... O sea, en cada tumba. Ah, órale. Nosotros lo extraíamos para jugar. Y muchas veces nunca supimos por qué ese perrito y por qué este tipo de cantaritos ahí, que eran ofrenda. Nunca lo supimos. Pero el tiempo pasa, me vuelvo guía, y aquí como guía aprendo, y me lleno de conocimiento. Y hoy sé que la creencia de nuestros antepasados es, cuando tú te formas en el seno de la madre, la posición es fetal. Cuando tú mueres, retornas al seno de la madre tierra en la misma posición, porque tú pasas a ser parte de la materia. Mas, sin embargo, hay un pasaje que se llama inframundo, donde tú tienes, el alma tiene que recorrer y pasar por un río, y ese río lo ayudaba a pasar el perrito. Por eso le ponían el perrito. Y por eso esa creencia de muchas personas que quieren a los animales, ¿no? De que, oye, es que hay que ayudar a los animales porque ellos son los que... Y todavía tienen esa creencia de que cuando ellos te van a ayudar a cruzar, ¿no? Entonces por eso tienen como mucho esa valoración y viene desde ahí, ¿no? Sí. Y fíjate que me llama la atención todo esto, y precisamente por eso te comentaba que muchas personas no valoran, no tienen ni idea de dónde estamos parados, de la evolución que ha tenido este lugar, de ahorita estar así casi semidesértico, y de no tener idea que en algún momento fue un océano, ¿no? Y cuando tú estabas pequeño y de repente no tenías conocimiento, en esa época más o menos, que fue por los 80s, las personas en realidad, ¿qué tanto tenían? O sea, los locatarios, ¿qué tanto tenían idea de eso, precisamente, de que las cosas que encontraban, incluso la misma vegetación, era importante? O no tenían idea, o simplemente
lo que encontraban lo guardaban o no le hacían caso? ¿Cómo era en ese tiempo? Porque hubo un momento por ahí del 98, si no mal recuerdo, que fue cuando ya declararon como reserva esta zona, ¿no? Que aunque ya había habido, pues por parte de grupos ecologistas y todo eso, movimientos acerca de la protección de la zona, tengo entendido que en el 98 ya es cuando la declaran como una reserva natural. Antes de eso, las personas, o sea, porque obviamente al ser como ya declarado, pues ya tiene una visibilización diferente y entonces ya las personas empiezan a llegar, o ya desde antes venían personas a explorar. Tú que estuviste o que has estado todo el tiempo aquí, ¿qué tan, pues o sea, es que no es turístico, o tal vez sí, pero en la cuestión del estudio de los fósiles, de la paleontología, ¿qué tanto sí empezó a subir los visitantes a partir de después de haber sido declarado? Sí. O antes no era Bueno, como muy... voy a compartirte un poquito de historia. Ujú. Y siempre hago referencia para basarme sobre mi persona. Sí, claro. En el lapso que yo he tenido la oportunidad de este pasaje de vida que Dios me permite estar aquí, Sí. yo siempre he dicho que el jardín botánico importante, Ujú. importante para exactamente aprender Sí. y valorar. Cuando tú erradicas esa parte de desconocimiento, Ujú. esto pasa a ser parte en el pasado y adoptas algo nuevo. Y ahí vienen los valores, ¿no? Ujú. Yo quiero mencionar y decir que exactamente hace un momento lo decías, jardín botánico. Ujú. ¿Cómo surge en este lugar? Ujú. En algunas veces lo he dicho. 1982, un grupo de japoneses llegaron a la comunidad y con permisos. Ellos terminaron llevándose, registrando el saqueo más grande a nivel nacional de cactáceas en ese entonces. O sea, ellos llegaron con permisos Con permisos a este lugar. No sé si en Facebook publicaste una fotografía Bueno. de eso, o esa es otra ocasión. Esa es otra. Ahorita apenas ok. vamos para allá. Ok. Pero quiero mencionar que exactamente se registra el saqueo de cactáceas más grande. Ujú. Y luego los que participan al último para llevar a cabo, para detener ese saqueo, Ujú. pues es importante mencionar los nombres de 3 biólogos: Mauricio Trejo, Fernando Vite, Alejandro Zavala. Por cierto, ahora son doctores. Ujú. Bueno, en aquel entonces ellos participan, detienen ese saqueo y proponen llevar a cabo el proyecto Jardín Botánico. Ok. Jardín Botánico 1984, 85, 86 ya funciona, pero no de forma, abierta, formal, sino que lo hace formalmente hasta el 11 de noviembre de 1989. Ujú. ¿Por qué? Porque es cuando llega la doctora Elia Bravo Hollis en persona, corta listón, inaugura el lugar, y a partir de entonces el jardín botánico empieza a funcionar. Cuando yo mencionaba que uno adquiere conocimiento, entonces se erradica la ignorancia. Y para mí, el jardín botánico, pues lo ha sido mi máxima casa de estudio. Sí. Yo ahí he aprendido a valorar lo que tenemos. Hablo de biología, un poquito de geología, arqueología, paleontología y luego la historia que va de la mano. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos ahí participando como guías, Ujú. han pasado ya tantas cosas. Por ejemplo, en los 90 viene una etapa importante para nuestro Zapotitlán, porque en la década de los 90, el 16 de mayo de 1997, tenemos la visita del príncipe de Japón a Kishinomiya. Exactamente. Que es la que publiqué en Facebook. Exactamente, sí, esa es la foto que vi. Y bueno, a Kishinomiya, acompañado de su esposa, Kiko, ellos vienen, hacen la visita. Pero la visita tiene una razón.
¿Cuál es la razón? El haber traído una cajita de cenizas que perteneció en vida a su maestro. Su maestro fue un biólogo, agrónomo, que habría estado por aquí en los años 40 estudiando la especie de Begucarnia gracilis. Y dicen, ¿qué es esto? Ah, bueno, la planta mejor conocida hoy como pata de elefante, que para nosotros es sotolín. Sí. Pues el sotolín se vuelve famoso cuando él llega, abraza la planta, llora, le preguntan por qué, platica la historia, y entonces las autoridades sugeridamente lo llevan a un lugar donde hay muchos sotolines, y en ese lugar termina llevando a cabo ese acto simbólico, el esparcimiento de las cenizas de su maestro. Entonces se parte de la historia. Hablamos después del 98, se decreta reserva de la biosfera. Sí. Posteriormente, han pasado tantas cosas que en el 2018, hace 4 años... Es cuando ya lo hacen patrimonio de la humanidad, Patrimonio mixto de la humanidad. O sea, es uno de los lugares que tiene esos reconocimientos, ¿no? Mixto, o sea, es que son 2, ¿no? O sea, o son 3. No, ahí sácame de la duda. Ajá, el patrimonio mixto de la humanidad incluye, por ejemplo... ¿Naturaleza? Sí, naturaleza, donde hablamos nosotros de toda la historia, la cultura, las culturas que convergen dentro de la reserva. Es que creo que al ser mixto es porque es cultural y es por naturaleza, ¿no? Por esas dos cosas, ¿no? Vamos, sí. Okay. Así lo dejamos. Ajá. Vamos a decir que es la parte de la naturaleza. Sí. Una gran biodiversidad en este ecosistema semiárido. ¿Cómo es posible que en este ecosistema semiárido, a diferencia de otros lugares, que se les llama desierto, por no haber nada, pues este semiárido, semidesértico, pero con una gran biodiversidad, 2.703 especies, plantas vasculares. 2.000, o sea, o sea, diferentes, ¿no? O sea, uno solamente podría pensar en cactus y ya, ¿no? O cactáceas y ya, ¿no? Pero son 2.000. Qué importante es comentarles a nuestros visitantes que en este lugar lo que vemos y el lugar donde estamos es único en el planeta. Exactamente. Eso es precisamente, o sea, lo que a mí me impresiona del lugar y lo que me hace darle el valor, porque te vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho, y aunque créeme que luego hay algunas personas que dicen, pero pues es que está todo seco, o sea, mucha tierra, o sea, como que ¿qué le ves, no? No, o sea, es toda esta historia que hay detrás, no, es un lugar único, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que a mí me impresiona, o sea, no por algo vienen de otros países a ver aquí, ¿no? O a estudiar también muchas cosas. Yo le comento a nuestros visitantes, hablar de la ubicación es bien importante. Sí. Si nos encontramos ubicados al sureste de la capital de Puebla, vamos a un costado de Tehuacán, en el Valle de Tehuacán, aquí se llama Zapotitlán Salinas, Sí. y su perímetro es de 24.208 hectáreas. Al centro de este lugar, si nosotros viajamos al oriente, donde todas las mañanas aparece el sol, a 1 hora de distancia vamos a llegar allí y vamos a encontrar una gran cordillera de montañas. Esta cordillera de montañas se empieza a formar en Oaxaca, atravesando Puebla, va para Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua. Y es que eso es precisamente lo que comentamos hace rato, ¿no? O sea, inclusive personas que están en Tehuacán, muchos de los que vivimos en Tehuacán, pues piensan que hablar de la reserva es Zapotitlán y ya, ¿no? Pero no tienen o no magnifican que son más, casi 500,000 hectáreas, ¿no? O sea, es súper amplio, ¿no? O sea, muy todo grande, eso que tú estás mencionando, sí. Atraviesa Oaxaca, Puebla. Bueno, esa pared de montañas Sí. le llamamos Sierra Madre Oriental. Uh-huh. Si nosotros partimos de este punto al lado poniente, vamos a encontrar otra cordillera de montañas, Sierra Madre Occidental. Ajá. Entonces, si nosotros volvemos al centro
y viajamos al sur, vamos a tener el nudo mixteco, porque ya estamos en la Mixteca. Sí, claro. Y luego, si vamos al norte, vamos a encontrar otra línea de montañas. A esta se le conoce como eje neovolcánico transversal. Y este viene marcando esa línea de montañas al centro de México, los volcanes. Hablamos de Huixtocíhuatl, hablamos de Popocatépetl, hablamos de la Malinche, el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote. 5 volcanes atravesando el centro de México. Y entonces quedamos en medio de una topografía abrupta. Sí. Paredes de montañas altas que evitan que las corrientes húmedas provenientes del Golfo de México o el Pacífico Sí. atraigan la humedad a la parte central, Sí. con lo que al paso del tiempo se vuelve en un ecosistema semiárido. Le mencionaba hace un momento, el lugar perfecto para este tipo de vegetación. Hablar de las cactáceas. O sea, todo eso influye, ¿no? Incluso por eso el clima de Tehuacán es tan envidiado, Caluroso, ¿no? sí. Sí, porque no es, o sea, no es un punto en el que te encuentres, no es un punto cualquiera, ¿no? Como el que dices, o sea, son muchas cosas que convergen para que tengas incluso el clima que tienes, ¿no? Alguien me decía por ahí, hablando del clima, una persona Ujú, que viene de Puebla, pero claro, de origen alemán, ujú, y me dice, oye, un día a mi madre le diagnosticaron una enfermedad, ujú. algo parecido así como los problemas de, vamos, asma. Ah, ok. Entonces le recomendaron un lugar caluroso Ujú. y estamos en México. ¿Dónde más? Vámonos a Tehuacán. Y dice, llevamos 14 años radicando en Tehuacán por el clima, porque le ha sentado muy bien a mi madre. Ujú. Entonces, cosas así, nosotros en este lugar, digo yo, wow, las valoramos, ¿no? Fíjate que obviamente para muchas personas que visitan el lugar ya les parece impresionante por las cactáceas. Hay algunos que no tienen ni idea del tamaño que tienen, o sea, ya hasta que las ves aquí y ves la inmensidad de la planta, te empiezan a impresionar ciertas cosas, ¿no? Los animales, incluso la cantidad de cactáceas que hay, todo eso impresiona, ¿no? Y obviamente tú al estar viviendo aquí, pues empieza a parecer como un poco monótono o normal en tu vida, porque pues es tu casa, ¿no? O sea, tú vives aquí. Pero a ti, viviendo acá, precisamente a lo largo de todo esto que has venido conociendo, para ti, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? O sea, ya estando aquí, ¿qué es lo que más te ha generado sorpresa? A lo mejor el ver algún animal o el encontrarte algo explorando. No sé, ¿qué ha sido para ti lo que te ha impactado más y que a lo mejor eso te haya llevado a dedicarte a lo que te dedicas? La verdad es que yo he quedado impresionado con la manera de cómo sobrevivieron nuestros antepasados. Ujú. Esa es la parte que a mí me encanta. El haberme dado cuenta que en este lugar nosotros tenemos y contamos con un sitio arqueológico, un lugar donde se establecieron nuestros antepasados, un lugar donde esta cultura llega, se establece, pero como lo decía usted, la pregunta, ¿por qué establecerse en este lugar? ¿Qué los condució, qué los orientó, o por qué decidieron o tomaron esa decisión de haberse establecido aquí? Eso es sorprendente. Ellos llegan aquí, se establecen y no encontraron el Oxxo en la esquina, mucho menos el supermercado. No, Sí. ellos encontraron el monte y así decidieron establecerse. ¿Y sabe por qué? Porque encontraron yacimientos de agua salada. Ah, ok. Increíble. Que nosotros, estando tan lejos del Golfo de México, del Pacífico, y aquí tenemos agua salada. Y luego hay las terrazas construidas con esas piletas donde se expone el agua salada. Sí. Y luego entonces también encontrar tantas tumbas, tantos sitios arqueológicos, tantos cuachuxtles que les llamamos a aquellos niveles elevados en el suelo para dar nivel a las terrazas de cultivo. Imagínense, la región de Tehuacán, la región de la reserva,
la región de Zapotitlán. Bueno, aquí llueve poquito. Tenemos una precipitación de lluvia de 400 milímetros anualmente. Bien poquito. Pero se considera que es un lugar donde nuestros antepasados cosechaban. Entonces, todo ese legado que nos dejan nuestros antepasados de conocimientos sobre cómo sobrevivieron, eso es lo que me sorprende. Entonces, en este lugar, por ejemplo, Richard McNish, arqueólogo de origen canadiense, Sí. llegó acá en los 60, la década de los 60. Y luego, él, exactamente cuando está en este lugar, estudia los restos fósiles, pero del maíz domesticado, el teoxino. Él vino haciendo ese estudio, ¿no? Más Sí. el maíz y va por esta zona de Coscatlán. La y- zona de sí, Coscatlán, Sí, sí, sí. San José Tilapa, Ujú. la Junta Auxiliar perteneciente a Coscatlán. Sí, ahí, Él encuentra ahí la presa Purrón, que exactamente. es la obra hidráulica más antigua de todo Mesoamérica. Es una presa impresionante. O sea, obviamente cuando tú vas a verla, pues tú solamente ves piedras amontonadas, ¿no? Pero ya cuando te explican cómo hicieron esa presa, incluso ya cuando te llevan a la parte en donde ves ya las piedras acomodadas, incluso ves cómo están pegadas con alguna mezcla que hicieron ahí, o sea, no es cemento, obviamente, ¿no? Es una mezcla que hicieron, quién sabe, con arena, tierra, no sé qué le hayan echado, pero o sea, pareciera que es como cemento, que están ahí pegadas las piedras, pero no te impresiona hasta que subes a una parte en la... Pues es como una montaña y te explican, bueno, porque a mí me explicaron, o sea, todo lo que era la presa, ¿no? O sea, cómo estaba bardeado y que todo lo que... la magnitud que tenía, ¿no? O sea, cómo lo hicieron, ¿no? O sea, eso ya impresiona, precisamente eso que tú estás diciendo. Sí. Pero cuando pues, tú eres chavo y de repente viviendo acá, ¿en qué momento entras a ser guía? O sea, Bueno. ¿cómo te decides tú? ¿O simplemente es, pues ahí hay trabajo y voy ahí? ¿O cómo es esa parte en donde tú decides dedicarte enteramente a esto? Es bonito porque todo esto, pues yo creo que son Ajá, el destino, Dios ya te lo tiene reservado. Tal vez, ¿no? sí, Así es mi modo. ajá, Fíjese que en 1900, vamos, ahí en el 2004, vamos, yo regresé de Estados Unidos. Ah, ok, tú fuiste a Estados Unidos. En el 97, perdón, a ver, yo me fui a Estados Unidos en el 95, Ah, ok, ok. 96, 97, regresé en 2 años. Posteriormente vuelvo Ujú, y volví en el 2002 para regresar en el 2004. ujú, Luego ya estando aquí, ujú. pues la actividad, yo aparte de ser artesano, orgullosamente lo digo porque trabajé en las piedras, Muy bien. tengo una vivencia que quiero hablar y compartir. Fíjense que esto sucedió, bueno, ya en el 87, 88, Ujú, siendo un chamaco sentado aquí al frente de un mandril, ujú. que ya sabemos que tienen los esmeriles y que los utilizamos para pulir las piezas o las piedritas o matar Bueno, pilos. bueno, nosotros ya más o menos los conocemos, ¿no? Me gustaría después que la gente viera Sí, de qué estás ese hablando. tipo Ajá. de maquinaria Sí, 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 rústica, rudimentaria, pero funciona. Sí. Y en alguna ocasión, trabajando con esto, era un viernes, Ujú. 4 de agosto, 1989. Puliendo esto, se rompe el esmeril y ¡puf! Pega en mi cara y me rompe el tabique enlazado. Ah, es la cicatriz que tienes. Sí, en Ajá. esta parte y casi pierdo el ojo. Entonces, si usted me permite su dedo índice y toca aquí en esta parte, Ahí tienes la marca, ¿no? aquí está, Sí. Sí, separado. Sí, sí, sí. Gracias a Dios tengo suerte para estar aquí, porque esto volvió a ocurrir años posteriores en otro taller a otro niño, pero no tuvo la suerte porque ahí le pegó en la cabeza y le vuela la tapa de los sesos y muere. Entonces es peligroso, pero así nosotros, digo yo, artesano, porque tenemos piedras,
Artesanos, porque desde niños ya vamos al taller a hacer hoyito, a marcar, a hacer timbres, a hacer figuritas de ónix. Y ese es el pasaje de vida en este lugar. Posteriormente me voy a Estados Unidos, regreso. Nuevamente vuelvo a Estados Unidos y regreso en el 2004. Y en el 2004, un día, un amigo, él, por cierto, de Paleoparque, se llama Noé. Sí. Él me dice, oye, te invito, va a ser la inauguración del lugar de esparcimiento, un nuevo centro recreativo. Ok, vamos. Y ahí viviendo ese recorrido, yo me tocó ver la interpretación del guía, pero era un fregón, era muy bueno. Y yo pedí desde el fondo de mi corazón, Dios, si un día me permite ser guía, me gustaría ser, pero como él. Sí. No, porque de verdad, estando en el lugar, estando en lo que conocemos, él te transporta. Sí. Entonces andabas así, en otro nivel, y yo pedí a Dios ser guía. Y un día llegó la oportunidad. Cuando menos lo esperaba, Martín Carrillo, que siendo, cronista de Zapotitlán y formaba parte del ayuntamiento, me envía una invitación y me dice, oye, en algún momento me dijiste que querías ser guía, hoy es tu oportunidad, vamos a capacitar. Y ahí estuvo la capacitación de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, la fiesta del pueblo, dan los reconocimientos. Yo no lo pongo en práctica. Hasta en el momento que tuve la oportunidad, yo no lo llevé a la práctica, pero sí tomé esas capacitaciones. Y me di cuenta que, la verdad, teníamos el material, y teníamos ahí el talento. Perfil y el talento. Sí. Entonces, una vez que llegué al Jardín Botánico, fue bueno porque un familiar mío me invita y me dice, ven, vamos, acompáñanos. Nos hace falta guías. Y él era parte de la administración. Llegó, me asigna a mi grupo y con la poquita experiencia hago mi primer recorrido. Y la verdad, quedé fascinado y satisfecho conmigo mismo. Pero más la gratificación del visitante, que te motiva, que dice, Señor, tenga. Ah, caray, esto yo no lo esperaba, ¿no? Esa es la motivación. Dice que el artista vive de aplausos. Sí. Y los guías viven de las gratificaciones porque son satisfacción. Y yo me sentí guía a partir de entonces. A la fecha. Llevas entonces ya... un buen rato, más casi, de 10 años. Pues sí, ¿no? Más. O sea, ya casi le van pegando a los 20 años, ¿no? Bueno, vamos a decir, pongamos 10 años. Pero en 10 años las cosas han sido para bien. Hoy he aprendido del lugar donde vivo. Sí. He aprendido del origen de mi cultura. He aprendido de la historia. He aprendido a sacar el árbol genealógico de la familia, de donde provengo. Y bueno, también he aprendido del entorno. Le mencionaba de biología en base a todas las plantas. Hablo de arqueología en base a los que nos antecedieron. Hablo de geología, la ciencia del suelo, un poquito, y hablo de arqueología de los fósiles cuando hay la necesidad. Oye, Armando, y en su momento cuando quisiste o te fuiste a Estados Unidos, quiero pensar que para ir a trabajar, y ahorita que ya después de estar acá tanto tiempo y conocer tanto tu lugar, tu cultura, tus orígenes, ¿se te quitaron las ganas de regresarte? ¿Hubo un momento en el que regresaste de nuevo? O sea, ¿qué cambió en ti para decidir quedarte y ya no regresar a otro lugar? Sí, es importante porque nosotros lo que conocemos, lo que aprendimos, fue muy bueno. Estados Unidos es un país de prosperidad para cualquiera. Y el venir para acá fue un cambio, más sin embargo estar con la familia, con los hijos, con la esposa, el estar con el entorno donde nací, el enamorarme de lo que hago,
ha sido suficiente para yo tomar decisiones y decir, bueno, estoy bien acá, ya me siento bien. O sea, y ni siquiera buscar ir a México, a Guadalajara, a Monterrey, sino quedarte aquí en tu zona, aquí en Zapotitlán, en donde a veces muchos podrían decir, bueno, pero pues es que aquí, ¿qué onda, no? O sea, no hay mucho progreso. ¿Qué podemos hacer aquí, no? Claro. O sea, de repente, no sé, a lo mejor, pues a esos movimientos capitalistas a los que estamos acostumbrados, en donde todo gira en torno a eso, de repente el centrarse más en esta parte terrenal que tú me contabas, ¿no? En esa cultura que llevaban nuestros ancestros de regresar como llegaste al mundo, pero ahora ya perteneciendo a la madre. O sea, le daban mucho esa importancia a la tierra. Y precisamente eso comentaba yo apenas con una plática que tuve con un arqueólogo, con Manuel Acosta. Y él también me comentaba sobre ese acercamiento que él mismo ha tenido a través de estar estudiando la cultura, ese acercamiento que ha tenido a la tierra, y como que de alguna manera se ha contagiado, y ya ahora su vida va a través de eso. Y siento que tú también, o sea, siento que tú también amas este lugar, el caminar por aquí, ¿no? O sea, ese arraigamiento ya no es tan común, ya es como ir a buscar otras cosas en la vida, y eso de repente creo que se está perdiendo un poco, y creo que parte de ahí, para que de ahí te empieces a sentir orgulloso del lugar de donde estás, y defenderlo, y procurarlo, y darlo a conocer, y recibir a la gente, y decir, miren, aquí esto es lo que tenemos, ¿no? Y es importante, sí, ¿no? O sea, creo que eso a veces se pierde, y me da mucho gusto que personas como tú nos enseñan a valorar nuestro territorio, porque, o sea, estamos hablando solamente de aquí, de esta zona, ¿no? Pero creo yo que es como el principio para valorar a nuestro país, ¿no? A lo mejor me estoy metiendo en cosas... No, es muy importante lo que usted dice. Hay algo bien cierto. Cuando nosotros decimos en un lugar lleno de hostilidad, con muchas limitaciones, sí, yo le llamo a la gente de acá extraordinaria, porque a cada cosa le han encontrado un recurso para aprovechamiento. Entonces, si hablamos de las actividades económicas que reactivan la economía, hablamos de los salineros, ¿no? sí, Que nos dan identidad. sí, Hablamos de los artesanos. Como lo he dicho en otras ocasiones, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Aquí no tenemos limones, pero tenemos piedras, sí, y la gente hace artesanías. sí, Un sector se dedica, por ejemplo, a estudiar, a profesionistas, otro sector a la construcción, otro sector al comercio, otro sector al turismo. Y bueno, aquí están los servidores, prestadores de servicios, y yo soy uno de ellos, soy un prestador de servicios, y orgullosamente le digo que cuando uno conoce la parte, vamos, con la naturaleza, como que uno se vuelve conforme. Pero aparte de ser conforme, uno adquiere mucho conocimiento. Eso es increíble, y eso es indudable, porque ahorita, por ejemplo, estoy seguro que el ave que acaba de pasar, estoy seguro que reconociste qué ave era. Sí, claro. Y yo no. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, yo sí la escuché y dije, ay, órale, ¿qué ave será esa, no? Sí, en este lugar los sonidos, ¿no? Sí, tú ya los reconoces, ¿no? Sí, fíjese que el venir a explorar en este lugar, a conocer este lugar, incluye muchas cosas. Yo les digo, desconéctense un poco de la tecnología. Vamos a caminar en el monte. Sí. Pero el caminar en el monte es recibir
un ramazo, una espina que nos toca, que nos araña y nos hace saber que estamos vivos. El sentir, el sentimiento. Segundo, el escuchar una ave. Hace un momento, por ejemplo, por aquí, el sensoncle, el ave de las 400 voces, ¿no? ¿Por qué le Que dicen así? gorgorean así. Bueno, de acuerdo que hablando ahí de la mitología, hablando de los escritores que nos antecedieron, hablando de Moctezuma, Sí. hablando el ave de las 400 voces, el sensoncle, Ujú. es un ave que puede imitar sonidos. Ajá. Es increíble. Aquí quiero tocar un tema bien importante. En mi niñez, nosotros los hermanos salíamos a juntar chapulines. Ok. Y cuando juntábamos muchos chapulines, agarrábamos esas espinotas grandotes de un cactus y los íbamos atravesando así como pescados, ¿no? Ah, órale. Y ya llenamos las espinas, Ajá. unos dos, y corríamos a la esquina. Y en la esquina había una señora que compraba chapulines para sus pájaros, sus Ah, aves, ok, ok. sus sensoncles. Ella tenía jaulas en Ajá. la pared y los consentía. Ujú. Y les da su huevito hervido, y les da su masita, y les da su chile ancho seco, y les pone así su comidita, pero también les pone chapulines. Eso es para ellos un manjar. Entonces nos compran nuestros chapulines, y cuando nosotros le llevamos a vender, esta persona siempre chiflando, silbando, porque los sensoncles aprenden. Ah, Había ok. una persona que cuando nosotros llegamos, ella estaba. La silbaba la guadalupana. Ujú. Y los sensoncles repetían la guadalupana. Ah, sí. Era Órale. increíble Órale. cómo ellos domesticaban a las aves. Y entonces yo me di cuenta que las aves son tan inteligentes. El sensoncle que aprende los sonidos, que repite los sonidos. Entonces yo digo, el ave de las 400 voces. Hace un momento antes que llegáramos aquí, Ajá. escuchamos así, cuá, 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 cuá. Era un trogón elegante. Es el, vamos, pájaro bandera en 3 colores, verde, blanco, rojo. Y este pajarito nos visita a partir de mayo, junio, julio, agosto, y ya posteriormente regresa. Después de 4 meses regresa. ¿A dónde regresa? Al estado de Veracruz. Desde Veracruz viene, se reproduce, tiene sus polluelos y después regresa. regresa. Sí, entonces esta temporada, Ujú. previa a la lluvia, vamos, cuando ya la lluvia viene bien, ellos ya regresan, se van, pero ¿no? ya los polluelos ya están grandes. Sí. Pues qué interesante, Armando, todas estas vivencias que me cuentas y la verdad, como te comentaba hace un rato, ¿no? O sea, conocemos muy poco de nuestra zona y el hecho de conocer personas como tú realmente motivan a seguir viniendo, a seguir conociendo más y pues te agradezco de verdad esta plática. Sé que podríamos estar aquí platicando horas y horas, pero pues quizá vamos a hacer otra plática más adelante en otro lugar de la zona para que nos sigas enseñando, ¿no? De todo lo que conoces. No, pues muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por la entrevista. Ya lo sabe, cuando usted guste, aquí estamos para servirles. A través de este medio, sus seguidores, Sí, pues ojalá les guste. sí, Y ya saben, aquí tienen un amigo, sí. Armando Pacheco Miranda. Me pueden encontrar en Facebook como Ujú. Armando Pacheco. Así es, búsquenlo, Armando Pacheco, si de repente quieren visitar la zona y no saben, así como que andan perdidones y solamente saben que existe la zona, entren ahí a su página, manden un mensajito, se ponen de acuerdo. Es una persona de entera confianza, obviamente sabe mucho de la zona. Yo soy amigo de él desde ya hace un buen rato y pues me da mucho gusto de verdad haber tenido esta plática contigo, Armando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos estamos viendo, amigos. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Ya saben que yo en mis transmisiones normalmente no estoy viendo como los mensajes. Trato de contestar un poquito, pero normalmente pues estoy más aquí en la plática, entonces espero que comprendan esa parte.
Y pues si ustedes saben de alguien con quien les gustaría que hiciéramos una plática, pues mándenme un mensaje, o échenme ahí un comentario y pues si nos dan chance los visitamos y platicamos con ellos, ¿no? Muchas gracias, nos estamos viendo, bye.